buenas tardes. Bueno, antes que nada, no está Nati, pero le voy a agradecer igual la invitación. Avísenle, los que saben dónde está, en el Monumental, básicamente. Y está muy bien. Yo soy de Racing, pero creo que igual está muy bien. Agradecer la invitación. Y mi idea es hablar algo de integración, algo de Mercosur, plantear algunas reflexiones para que después tengamos un tiempito un poco más importante que el de mi exposición para poder conversar e intercambiar. Lo primero que voy a decir, que creo que ya después de dos clases yo tuve el gusto de poder estar presente en la clase pasada, que ya tenemos muy claro, tal vez hace 4 años, es que contrariamente a lo que viene planteando el gobierno saliente de Mauricio Macri, nunca nos fuimos del mundo, ¿no? Nunca nos fuimos del mundo, no solo no nos fuimos del mundo, sino que desde la colonización española, esta región se ha insertado en el mundo de manera periférica, fragmentada, dependiente, y eso es lo que me interesa destacar, porque a partir de allí aparece una disputa que lleva varios siglos y que está más vigente que nunca, más allá de cuáles sean los actores principales en cada momento. Nuestra región se ha insertado en el mundo de manera periférica y dependiente con respecto a los centros de la economía y la política mundiales. Y la naturaleza de esa disputa involucra actores nacionales, actores en nuestros países y sus aliados externos. En esa disputa, nosotros, nosotras, desde nuestro frente hoy, frente de todos, nos posicionamos por la independencia, por el desarrollo, por la democracia y por la paz. El presidente Mauricio Macri y el proyecto que él representa, que no es nuevo en la historia de nuestro país, se posiciona en el polo opuesto de esa antinomia. Pero como esa disputa está más vigente que nunca, lo que me parece importante en este momento para comenzar a reflexionar es ver qué formas adopta en este mundo en transición, que era lo que ya no podía decir, que era cliché, algo así, bueno, eso. Incierto no, en transición, que no es lo mismo, porque incierto ya me lo deslegitimó Ale hace un ratito. ¿Qué formas adopta en este mundo en transición y particularmente cómo se proyecta esa disputa y sus dos polos en relación a los proyectos, los modelos, las políticas de integración regional y la concepción de la unidad y la integración regional a lo largo de nuestra historia? Creo que hemos tenido excelentes presentaciones. Yo, repito, tuve el gusto de estar en la clase anterior. Si bien breves, tal vez a modo de pinceladas, pero muy buenas sobre estos cambios en este mundo incierto. Pero, ¿qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con Sudamérica? ¿Qué pasa con la integración regional? ¿Cuál es la disputa? Esta disputa intrínseca a nuestra historia, que me parece que sigue valiendo la pena tener plenamente consciente. Entre aquellas fuerzas que buscan permanentemente reproducir y se benefician de ese patrón histórico de inserción dependiente, y aquellas fuerzas, las coaliciones domésticas que las representan y las coaliciones internacionales que las representan, o sea, nosotros y nosotras, que buscan y han buscado históricamente un proyecto de transformación de ese patrón, un proyecto más emancipatorio para nuestra región. Una inserción dependiente implica menor soberanía para definir los destinos del país y por lo tanto un proyecto y un país y un destino mucho menos anclado en la voluntad popular, porque si no hay soberanía política, la voluntad popular es una ficción y la democracia también. Una inserción dependiente implica mayor subdesarrollo e implica la exclusión de las grandes mayorías de nuestro país. Lo que demuestra la elección del 11 de agosto es que, contrariamente a los que algunas intencionalmente afirmaron y otros habrán podido creer, no hay nada parecido a un fin de ciclo y esa disputa, como decía antes, sigue presente. Una cuestión que me parece
importante reafirmar es que en un proyecto de corte autonómico, en un proyecto tendiente a buscar mayores márgenes de autonomía, de independencia y por ende de desarrollo, la unidad de la región, a pesar de que no haya demanda, y me parece un planteo excelente, una pregunta central, la que hizo Ale y que tenemos que reflexionar mucho sobre eso, a pesar de esa ausencia de demanda, para todo proyecto autonómico, la integración tiene que recuperar su carácter estratégico. Un lugar que ha perdido completamente en los proyectos de derecha que gobiernan algunos de los países de nuestra región, incluyendo hasta el 10 de diciembre el nuestro. Justamente estaba leyendo en estos días para una clase en la UBA, un trabajo de Miguel Teubal, un economista que respeto mucho, y se llamaba El fracaso de la integración en América Latina. Es un trabajo de 1960 y se hacía la misma pregunta que te hacías vos y respondía incluso desde la cuestión material. ¿Qué empresarios demandan integración regional? ¿No? La cuestión más de la integración económica, pensaba en la CEPAL de aquel momento como un instrumento clave para el desarrollo y por qué en aquel momento había fracasado. Así que es una pregunta central, pero aún así, aún con ese problema estructurante, que es un problema político y económico central, no podemos pensar la autonomía, la independencia y el desarrollo sin un proyecto de integración. Es decir, que tenemos que seguir viendo la manera desde la política de cómo transformar incluso las bases materiales que permitan un proyecto de integración, que es lo más difícil y es en algún punto, y me encantaría conversar, si ustedes quieren, sobre eso, lo que no logramos entre 2003 y 2012-2015. Es decir, cambiar sustancialmente el modelo de integración económica, que avanzamos mucho en lo social, en lo ciudadano, en lo político, pero lo estructurante de la economía política de la integración no logramos transformarla porque no tuvimos los consensos necesarios entre los estados y no tuvimos una matriz de intereses comunes en términos económicos. Es el mismo problema que identificaba este texto que yo digo de Miguel Teubal en la década del 60, de estructuras productivas orientadas hacia afuera, ¿no? Con todas las complejidades que eso tiene en el momento actual. Entonces, pensando concretamente en el Mercosur, que es lo que más he estudiado y en donde he trabajado también, en la Cancillería y en el Mercosur concretamente, en la etapa anterior, entre 2013 y 2015, con matices, la integración sí recupera para el liderazgo regional su dimensión estratégica. Y la lógica colectiva mayoritaria, más allá, la lógica de la acción colectiva mayoritaria, más allá de los matices, tuvo fundamentos de sesgo autonómico. Digo los matices porque, por ejemplo, en el año 2004 el gobierno de Tabaré Vázquez intentó firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, con lo cual no todos los estados en todos los momentos tuvieron una posición general de corte autonómico, pero la lógica de acción colectiva que predominó desde ese punto de vista sí fue una lógica autonómica. Entonces, la integración comercial, miren, fallido. La integración regional, y no solo el Mercosur, sí adquirieron su dimensión más importante, una dimensión geopolítica, estratégica, integral, más allá de lo económico-comercial. Desde el punto de vista de la integración económica, y ya centrándome un poco en las posiciones, sobre todo en la última etapa del gobierno argentino, se buscó fortalecer este espacio de integración, concretamente el Mercosur, que es el único que tiene una matriz económica. No lo tiene la UNASUR, no lo tiene la UNASUR, no la tiene la CELAC. Se buscó fortalecer este espacio de integración en el entendimiento de que se trata de un espacio para fortalecer la acumulación de capacidades productivas, tecnológicas, endógenas, que fortalezcan la competitividad de sectores clave y de la economía en general, en el marco de intercambios comerciales de mucha mayor calidad que los que el país tiene con el resto del mundo, ¿no? En un esquema tendiente a no ser un esquema centro-periferia, como sí lo es con el resto del mundo. ¿Hasta aquí vamos? Sí. ¿Sí? Gracias. También se buscó promover negociaciones conjuntas que fortalecieran ese objetivo, y eso me parece central
para diferenciar, más allá de las dificultades que tuvimos en el terreno económico al interior del Mercosur, para diferenciar claramente la etapa anterior de la actual. La participación que tuvo Argentina en negociaciones con países o regiones con las cuales se tenían asimetrías importantes de desarrollo, productivas, de capacidades estatales para incentivar sectores sensibles o para proteger sectores sensibles, etc. La participación que tuvo Argentina en esas negociaciones comerciales internacionales siempre fue cuidando mucho y muy claramente la producción y el trabajo argentinos. Eso generó tensiones en el Mercosur incluso, porque en la última etapa, hasta diciembre de 2015, excepto Venezuela, que tenía una participación escasa, digamos, en las negociaciones, el único país que no quería avanzar en un acuerdo con la Unión Europea en los términos en los que hoy sí avanzó el gobierno de Mauricio Macri era el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces eso generaba tensiones ya importantes en esa etapa con los socios del bloque. Pero siempre estuvo en primer lugar la defensa de la producción y del trabajo argentino hasta diciembre del 2015 en todas las negociaciones comerciales internacionales de las cuales participó la República Argentina. Por otro lado, Argentina buscó fortalecer fuertemente las dimensiones políticas, sociales y ciudadanas. Gracias, Sofía. Porque antes pasó un papelito que decía 2 minutos y yo le dije, si me pasas ese papel yo entro en pánico, a mí antes mandame un 5, no me mandes un 2 así como que ya está, o sea, no me queda nada. Bueno, entonces, Argentina buscó fortalecer las dimensiones no económico-comerciales del proceso de integración y ahí se entiende, por ejemplo, la fuerte protagonismo de Argentina en todo lo que es el área de derechos humanos del Mercosur, que simboliza, por ejemplo, la instalación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, que hoy existe en la ex-ESMA en Argentina. Hoy hay una propuesta en mesa del gobierno argentino de que ese instituto desaparezca, que el gobierno que asumirá el 10 de diciembre no va a apoyar. También la creación del Parlamento del Mercosur, órgano democratizador por excelencia del esquema de integración. Qué paradoja, dos presidentes populistas en el sentido más peyorativo que se suele usar, autoritarios, etcétera, como Lula y Kirchner, crearon un parlamento regional y el presidente democrático republicano de Mauricio Macri, por decreto, suspendió las elecciones para el Parlamento del Mercosur. El presidente Mauricio Macri, por decreto, suspendió elecciones. El presidente republicano Mauricio Macri suspendió elecciones. En esta etapa se dio también la ampliación a Venezuela en 2012, que buscó también, desde esa mirada estratégica, justamente una ampliación del bloque que reconoce la relevancia geopolítica de nuestra región, los recursos estratégicos que tiene nuestra región y la importancia de fortalecer colectivamente la soberanía y la gestión sobre los mismos. Y ahora entramos a la etapa actual que en parte va a cambiar, en parte, porque tenemos un Mercosur que tiene varios países a partir del 10 de diciembre. Lo que me parece importante remarcar, que creo que después el compañero de Brasil va a tomar también, es que el sendero que inicia hoy el Mercosur, e inicia hoy, digo, en 2015 concretamente, un poquito antes, en realidad en 2012, el sendero del Mercosur, que tiene el Mercosur hoy, sería absolutamente incomprensible sin 4 hechos. El golpe de Estado en Paraguay, en junio de 2012, contra el presidente Fernando Lugo, el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff y toda la persecución y prohibición a Lula para ser presidente que el compañero va a desarrollar, la llegada al poder de Mauricio Macri y la suspensión de Venezuela del Mercosur, que viola el derecho del Mercosur y el derecho internacional público. De esos 4 hechos, 3 implican la ruptura institucional o el quiebre del Estado de Derecho. Es decir, que no podemos entender el proyecto económico que estos gobiernos están buscando imponer hoy en la región si no entendemos el enorme retroceso democrático que eso implica. O sea, estos proyectos que son dependientes nuevamente vuelven a esa dependencia del capital transnacional y de nuestros países en relación a los centros, tienen como consecuencia la ruptura del orden democrático o el resquebrajamiento del Estado de Derecho. Ay, estoy muy atrasada, pero no llego al 2 todavía. ¿Qué implica este proyecto que impulsó desde el primer día, porque la primera cumbre a la que asiste Macri fue en diciembre de 2015,
¿Qué implica este proyecto que impulsó durante estos años el gobierno de Cambiemos? Este proyecto abandona la perspectiva estratégica de la integración, es un modelo desregulador, liberalizador, sin consideración de las asimetrías y fuertemente aperturista hacia afuera, es decir, totalmente dispuesto, como se ha demostrado, a firmar acuerdos de libre comercio con regiones o países con fuertes asimetrías, sumamente perjudiciales para el país y para un proyecto estratégico regional. Se renuncia a un proyecto de generación de capacidades productivas y tecnológicas endógenas y de creación de empleo de calidad a escala regional. Se renuncia a la soberanía regulatoria para el desarrollo. Puedo entrar en eso, no tengo tiempo, pero si hay preguntas podemos desarrollar. Se desmantelan las dimensiones política, social y ciudadana del proceso de integración a partir de una mirada que fortalece la lógica de la mercantilización, el abandono de la perspectiva de derechos y en temas como el migratorio, la securitización y la criminalización de las migraciones. Se renuncia a un proyecto de integración que busque abandonar una inserción periférica y dependiente en la economía mundial y que busque como horizonte convertir a la región en un polo de poder más fortalecido en el complejo, no incierto, complejo, escenario global. Y para terminar, porque llegó el 2, tarde o temprano y me llegó, y para conversar un poco más, en un nuevo gobierno popular, más allá de las dificultades y a pesar de Brasil, del Brasil de hoy, el Mercosur y la región tienen que volver a ocupar su lugar estratégico en la política exterior argentina, en las definiciones centrales de la política exterior argentina. Es irracional y absolutamente irresponsable plantear una inserción en el mundo sin buscar como sea, hasta que duela. No me acuerdo quién lo dijo hace poco, no sé si fue Tayano quien lo dijo, hacer integración hasta que duela. Sin buscar fortalecer la integración de nuestra región para recuperar en el mediano y largo plazo el peso que Sudamérica puede tener a nivel global. Desde el punto de vista económico, Argentina tiene que recuperar la promoción de relaciones económicas con la región que lleven a un sendero de transformación del patrón histórico de inserción como proveedora de productos primarios con escaso valor tecnológico y todo lo que eso implica en términos de empleo o de su carencia. Argentina debe volver a liderar un proceso, ya estoy terminando, en el cual la integración vuelva a ser un ámbito para promover la estabilidad y la paz en la región, asumiendo responsabilidades en la resolución de conflictos, pero respetando el principio de autodeterminación de los pueblos y sin aceptar, como dijo varias veces Alberto Fernández, sin aceptar ningún tipo de intervencionismo, sino fortaleciendo los espacios de diálogo sudamericanos y ahora, pensando en México, y es algo que podríamos conversar, de América Latina y el Caribe. Por último, y ahora sí, Argentina debe volver a liderar una integración regional que trascienda ampliamente su dimensión económico-comercial desde una perspectiva de derechos, inclusiva y profundamente democrática. Bueno, para acá.